días a todos. Bienvenidos al curso de Derecho Agrario, semana número 5. El tema que vamos a estar trabajando es el tema de la titulación supletoria, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es el tema de la titulación supletoria. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera o cuente con los conocimientos históricos de la titulación supletoria, que son los justos títulos, la justa guerra y el tema del repartimiento. ¿Qué es la titulación supletoria? Es el título supletorio. Es una expresión que se utiliza en el derecho civil y este se utilizaba para designar al documento que le otorga la autoridad judicial para fundamentar el derecho de propiedad en los casos cuando este derecho no se halle amparado por la titulación ordinaria basada en los registros. Muy bien. Lo vimos en las clases anteriores y hablábamos acerca de cuando hablamos el tema de la propiedad, que la propiedad las propiedades de bienes inmuebles deben estar registradas en el registro general de la propiedad, en el segundo registro, cuando tienen un registro catastral, quiere decir finca, folio y libro. La titulación supletoria es esa expresión que se utiliza cuando no existe una titulación ordinaria. Quiere decir que no se encuentra registrada en uno de estos dos registros. Para que se configure la titulación supletoria y podamos solicitar a un juez de primera instancia sin que se otorgue la titulación supletoria, debemos tener el justo título. ¿Qué es el justo título? Es el acto en virtud del cual una cosa entra legítimamente al patrimonio de una persona y constituye una causa de adquisición reconocida por la ley. El concepto tiene una especial importancia jurídica en materia de prescripción adquisitiva, ya que la posesión de un inmueble durante un tiempo determinado concede al poseedor la propiedad de aquel bien, siempre que haya mediado la buena fe y cuente con un justo título. Ni la buena fe ni el justo título son necesarios para la prescripción adquisitiva treintañal. En la legislación argentina, la prescripción sin buena fe ni justo título se opera en 20 años. En Guatemala, en el artículo 621 del Código Civil, establece que es justo título para la usucapión el que, siendo traslativo de dominio, tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Licenciada Darling levantó la mano. En el artículo 621 establece del Código Civil, lo voy a leer, justo título, 621, es justo título para la usucapión el que siendo traslativo de dominio tiene alguna circunstancia que lo hace ineficaz para verificar por sí solo la enajenación. Vamos a ver la titulación supletoria. El 5 de marzo de 1945, la Junta Revolucionaria de Gobierno que gobernaba Guatemala tras el derrocamiento del general Federico Ponce Báidez, anunció la titulación supletoria, la cual fue aprobada por el Congreso de la República según el decreto 232 de 3 de mayo de 1946, cuando gobernaba el presidente Juan José Arévalo Bermejo. Esta ley, cuya intención buscaba favorecer a las personas carentes de título legal de propiedad, había sido puesta originalmente en 1925 y fue retomada por los gobiernos revolucionarios con el fin de dar a las personas que carecen de título legal todas las facilidades necesarias para que puedan titular las tierras que poseen y trabajan legítimamente, siempre que no se lesionen los derechos de terceros y siempre que comprueben ante un tribunal su posesión
legítima, continua, pacífica y pública durante el término no menor de 10 años. En la práctica, la ley buscaba crear los mecanismos legales para garantizar la posesión de la tierra a quienes la cultivasen desde hacía al menos 10 años y contenían un procedimiento relativamente fácil. Vamos a ver. Licenciada Indira, levantó la mano. Sí, maestra. Fíjese que me quedó una dudita con respecto al tema de los 10 años. O sea, decían de que a partir de los 10 años ellos ya podían tener una titulación supletoria. Eso es lo que estoy entendiendo según se inició la ley. ¿O cómo está eso? Porque me confundí un poquito. Ok. Para que puedan tener el justo título, tienen que haber transcurrido 10 años, en donde el justo título se haga constar que ha sido ocupada la propiedad en forma pública, pacífica y continua. Una vez teniendo el justo título, se puede dar inicio a una titulación supletoria. Entonces, ¿cuál es el justo título? Es ese documento por medio del cual la persona, en este caso el poseedor de la propiedad, declare bajo juramento que la ha ocupado en forma pública, pacífica y continua por el transcurso no menor de 10 años. Entonces, como lo que se pretende es, cuando nace esta titulación supletoria, digamos, la naturaleza por el cual surgió era porque era necesario permitir inscribir legalmente los derechos de los poseedores, de los que tenían sus siembras y que habían vivido durante mucho tiempo allí, pero no tenían un documento que les otorgara el derecho de propiedad, ¿verdad? Entonces, el justo título es necesario antes de iniciar un proceso de titulación supletoria. Entonces, el proceso de titulación supletoria debe llevarse ante un juez de primera instancia y en este proceso de titulación supletoria, como lo que se pretende es cuidar la propiedad de todas las personas, se llaman al juicio a los colindantes, es decir, a los vecinos. Ellos también tienen que declarar al juez y decir, sí, don Pedro siempre ha vivido acá. Entonces se tienen que convocar a los vecinos de las áreas cardinales, ¿verdad? De la propiedad, porque tienen que cuidarse de que no se extiendan a la propiedad de estas personas. Vamos a ver, licenciado. ¿Quién más levantó la mano? ¿No? Vamos a ver. Hay alguien más levantando la mano. Licenciado Denis, ¿levantó la mano? Muy bien. Entonces, actualmente existe el decreto 49-79, que es el decreto que rige la ley de titulación supletoria. Y dice, el considerando de esta ley, que dice, que se suspende el trámite de todas las diligencias que tienen por objeto la obtención de título supletorio, que previo temporalmente a legítimos poseedores de bienes inmuebles de un instrumento que les permita inscribir legalmente los derechos posesorios de este. Considerando que las razones que motivan la suspensión temporal de los trámites correspondientes a la ley de titulación supletoria y sus reformas aplicables, derivado a los conflictos surgidos por la tenencia de tierra en algunas regiones del país, siendo conveniente y aconsejable regular debidamente los derechos posesorios mediante la emisión de una ley adecuada para el país. Como recordemos que se había decretado antes el decreto 900. Vamos a ver si por acá lo tengo. No. Bueno, entonces tenemos acá, es por eso que nace el tema de la necesidad de que una ley regulara la titulación. Entonces,
Para el proceso de la titulación supletoria, se debe presentar ante el tribunal de primera instancia una solicitud con informaciones sobre la superficie, situación y condiciones de la adquisición de la tierra. Por ejemplo, que la persona tenga más tiempo, más de 10 años de vivir en una propiedad y que declare que sus padres o sus abuelos y los nombres de ellos vivieron durante mucho tiempo ahí. Entonces, porque tienen más de 10 años, que eso sí lo tienen que dejar en una declaración jurada. Entonces, ese es el justo título. Muy bien. Cuando la solicitud ha sido aceptada, el tribunal, cuando la solicitud había sido aceptada, el tribunal se encargaba de pasar en el diario oficial 3 publicaciones en un intervalo de un mes. Paralelamente, la municipalidad que aseguraba la jurisdicción de la tierra verificaba si la información presentada por el solicitante era o no exacta. Una vez todo esto estaba en orden, la confirmación de la atribución definitiva del título concernía al Ministerio Público. Este era el procedimiento anterior. Aunque la titulación supletoria aprobada por los revolucionarios no se circunscribía a los campesinos, la amplitud de los preceptos del decreto 232 en lo relativo al tamaño de las posesiones sujetas a titulación dejan ver la claridad que, salvo las comunidades campesinas, los únicos poseedores de grandes extensiones de tierra, como lo señala la ley, no podían ser campesinos. Es decir, este procedimiento era el que se hacía antes de la legislación. Era muy práctico, pero no estaba llegando a las personas que necesitaban tener la propiedad de la posesión de la tierra. Entonces, es por eso que el 29 de julio de 1979 se emite el decreto 49-79, que es una ley muy chiquitita. Ajá. Entonces, del Congreso de la República. Sí, ¿qué manda? Disculpe la interrupción. Estos casos en la actualidad no aplica también, digamos, cuando una persona fallece y deja varias propiedades y tiene varios hijos, y tiene que hacer esta titulación. No, es que la titulación solamente se hace cuando las propiedades no tienen registro, no tienen una identificación catastral, finca, folio y libro. Cuando una persona fallece y no deja lo dispuesto en vida, eso es un intestado. Ajá. Y si, por ejemplo, fallece y dio una disposición de última voluntad, es un proceso sucesorio testamentario. Es decir, si la persona no deja testamento, se lleva un proceso sucesorio intestado. Todos los que consideran que tienen derecho pueden suceder. Ahora, cuando la persona dispone, hace una disposición de última voluntad a través de un testamento, se tiene que erradicar un proceso sucesorio testamentario, pero en este caso solo van a heredar las personas que el causante designó en el testamento. Entonces, a veces se nos confunden los términos, pero no, ese es intestado. El término correcto es un proceso sucesorio, testamentario o intestado. Esta es una titulación supletoria cuando las personas solo tienen una propiedad en posesión, pero no tienen ningún título. Entonces, con un justo título, que el justo título no es más que una declaración jurada de una persona que indique que ha vivido durante mucho tiempo allí, ¿verdad? Y esto lo hace, digamos, le da la oportunidad para iniciar el proceso de titulación supletoria. Entonces, nace este decreto 49. Sí, diga. Disculpe que le interrumpa, solo tengo una duda. En este caso de la titulación supletoria, básicamente fue para poder acabar con el feudalismo y, digamos, darle la oportunidad a los campesinos de las tierras que ellos trabajaban, poder como reclamarlas, digamos, es ese tema que lo que yo entiendo, y como que esto le dio paso a la reforma agraria, ¿no? Fíjense que sí es una de las leyes que le permite la reforma agraria, porque en donde se intentó modificar una ley y que los campesinos tuvieran las tierras fue en el decreto 900, que esto lo vamos a ver en una clase más adelante. En el tema del decreto 900 lo que se pretendía era, y lo que se logró fue quitarle las tierras, ¿verdad?, a los terratenientes, grandes extensiones de tierras a los terratenientes,
y podérselas trasladar en propiedad a los campesinos. Se logró gran parte, pero como la historia ya la conocemos, no se materializó en toda la República, pero lo que sí se logró en esa época, sí se logró quitar mucha tierra a los terratenientes, ¿verdad? Entonces, algunos campesinos lograron de esa época tener por lo menos la posesión de las propiedades, pero no las titularon. Entonces, antes, aquí hay un antecedente histórico, únicamente las personas se presentaban al tribunal de primera instancia con una solicitud y solo decían condiciones, la situación de la tierra y cómo la habían obtenido, y era aceptada, se publicaba 3 veces en el diario oficial y entonces se verificaba en la municipalidad y se inscribía. Pero prácticamente esta titulación supletoria de esta época, antes del 79, únicamente tenían el acceso a hacerlo las personas que no eran campesinas, que eran, como dice usted, terratenientes, ¿verdad? Entonces, la idea que nace de este decreto 4979, que los campesinos tuvieran la facultad y entonces ya se hacen regulaciones para que pudieran tener acceso a los poseedores a la propiedad. Entonces, sí, es parte de la historia de Guatemala, ¿verdad? Entonces, con la necesidad de poder legalizar esa posesión, entonces nace este decreto 4979. En el artículo 620 del Código Civil establece las condiciones para la usucapión. Hay términos que nos pueden conducir a error, solo hay que tener claridad. ¿Qué es la usucapión? Dice, Código Civil, artículo 620, para que la posesión produzca el dominio, se necesite que esté fundada en justo título. Ya sabemos que es un justo título, ¿sí? Una declaración jurada. Puede ser en acta notarial o puede ser en escritura pública. Adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica, y por el tiempo señalado en la ley. Pudiéramos encontrar algún justo título de alguna persona que en el interior de la República de Guatemala haya recurrido al juez de primera instancia, que hacía las veces de notario, porque antes no habían muchos notarios en Guatemala. Entonces, podemos encontrar documentos que tienen muchos años y que pudiera ser un justo título, que fue levantado ante un juez de primera instancia en calidad de notario, ¿sí? Y entonces el juez hace constar que el señor Pedro López, digamos, se presentó a esa judicatura para hacer constar que es legítimo poseedor y el documento podrá tener de existencia 50, 60 años, por ejemplo. Ese documento puede ser catalogado como justo título o actualmente es a través de una declaración jurada o por medio de una escritura pública, ¿sí? De declaración jurada. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se lleva ese título, tu titulación supletoria, y en dónde se hace la presencia? O sea, yo estoy entendiéndole de que desde un terreno o una finca o una tierra que se dio en el momento de un terrateniente que lo haya dado a una persona que ha trabajado bastante tiempo con esta persona, me imagino así. Pero el tiempo que se lleva, licenciada, perdone. Larguísimo, es mucho tiempo, porque fíjese que para que tenga el justo título tienen que transcurrir 10 años. Teniendo un justo título, se presenta al juzgado de primera instancia y se lleva todo un proceso de titulación supletoria. Como se tiene que asegurar la propiedad de los colindantes, estos son llamados a comparecer a juicio, a declaración jurada e indicar que esa persona ha vivido siempre allí y que el área que está pretendiendo titular es la correcta. El asunto se complica cuando, por ejemplo, la propiedad está a la orilla de las carreteras, porque hay que darle intervención, por ejemplo, a las autoridades o a las instituciones gubernamentales que están regulando el tema de carreteras o depende, ¿verdad? Si está, por ejemplo, a la par de un área que se encuentra, digamos, catalogada como protegida, entonces hay que darle audiencia al Ministerio de Ambiente, quiénes son, por ejemplo, si fuera el colindante alguien que fuera propiedad
de propiedad estatal, de una tierra municipal. Entonces hay que ver si en realidad, digamos, si contamos con vecinos que tengan titulación supletor, que tengan justo título, que sean poseedores o que sean propietarios, y eso tenemos que incorporarlos al proceso. Entonces es un proceso complejo, es un poquito largo en ese sentido. Entonces, posteriormente, cuando se termina el proceso de titulación supletoria, se inscribe por medio de la sentencia que emite el juez de primera instancia, se inscribe en el registro de la propiedad, pero aquí se inscribe como posesión. Entonces, va a tener finca, folio y libro, y dice, por ejemplo, Juan López es legítimo poseedor de esta finca. Le da el título de poseedor. Tiene que transcurrir 10 años a partir de que está inscrito en el registro de la propiedad para hacer la solicitud posteriormente al registro de la propiedad para que el señor registrador lo inscriba como una propiedad. Entonces, después de 10 años en el registro, ya hay que hacer la solicitud, porque si nunca la hace, siempre va a ser poseedor. La tiene que hacer para que aparezca como legítimo propietario. Entonces, sí es un proceso que no es tan rápido, ¿verdad? Pero sí es seguro, ¿verdad? Entonces, y esto es muy importante para aquellas personas, por ejemplo, que necesitan, por ejemplo, realizar un gravamen en la propiedad. Y muchos, por ejemplo, bancos o instituciones bancarias no otorgan créditos a posesiones, sino que a propiedades. A algunas financieras, yo vi un caso en el interior que sí, financieras sí hacen préstamos hipotecarios en posesiones, pero el consejo jurídico es no arriesgarse, porque mientras que está la inscripción en el registro de la propiedad como poseedor, por eso hay un lapso de 10 años para ver si existe una impugnación. No es solo por capricho, sino que puede presentarse dentro de ese lapso una impugnación y suspender una anotación, a través de una anotación en el registro de la propiedad, manifestar que existe un proceso o un litigio en donde se impugna la inscripción de esa posesión. Entonces, por eso es que la persona que ya inició su proceso, inscribió su posesión en el registro de la propiedad, debe empezar a contar 10 años y una vez transcurrido, ingresar la solicitud para que sea legítimo propietario. Allí la persona tiene la garantía de la finca, ¿verdad? Entonces, abogada, disculpe. Dígame, licenciado. Dos cositas. Según tengo entendido, en Izabal está complicado hacer, yo les cuento a todos que estoy radicado en Livingston. En Izabal, según tengo entendido, es complicado hacer, si no estoy mal, la titulación supletoria, porque al parecer por el conflicto de Belice y Guatemala, hay un conflicto ahí, entonces eso solo es en Belice y Izabal, pero parece que se abarcó todo Izabal. Eso era lo primero que quería ver si nos lo podía usted confirmar. Y la segunda, para tener este justo título que dice usted, se hace la declaración jurada. Pero si yo tengo una posesión municipal, eso es lo que me ampara el justo título. Y con eso yo puedo ya ir hacia el proceso de una titulación supletoria o un arrendamiento de OCRET. Bueno, OCRET no, porque es del Estado, ¿verdad? Ahí no se podría. Mire, pues dos cosas. En el tema del problema que hay del referendo del limítrofe que existe entre Guatemala y Belice, el problema es que, digamos, las personas que sí viven ahí saben cuál es el problema que Belice arroga su propiedad, ¿verdad? Desconozco exactamente qué área realmente que colinda con Belice es la que tenga problemas para titularse, ¿verdad? Hay algunos problemas porque algunos en Guatemala, en el interior de la República de Guatemala, algunos territorios no están claramente definidos a qué circunscripción municipal corresponde, como si se piden informes. Entonces, es por eso que se hace un poco compleja la titulación supletoria, porque antes de hacer, digamos, de iniciar un proceso, hay que hacer un estudio del terreno, ¿verdad? Entonces, seguramente sí existe algún inconveniente en cuanto a iniciar una titulación supletoria por este tema que usted indica, ¿verdad? En realidad desconozco específicamente
qué áreas o qué caseríos o cuáles son las áreas donde existe este problema, pero definitivamente no solo en esa área, sino en algunas otras, en donde existe todavía, en Guatemala hay problemas de comunidades que no se definen su límite territorial. Allí es imposible. Sí, definitivamente no se hace posible porque se requieren informes y a veces el acceso no es permitido. Entonces, sí, dependiendo del área se pudiera complicar, ¿verdad? ¿Y cuál era la otra pregunta que usted me hacía? Disculpe. La otra era que si con una posesión, por ejemplo, municipal, uno puede argumentar el justo título y ya avanzar hacia el proceso de titulación supletoria. Fíjese que con el tema municipal, las municipalidades otorgan, y le voy a decir por qué. Si usted tiene un dominio municipal, significa que esa finca tiene finca, folio y libro, pero está adscrita a la municipalidad. Esto ocurre en la titulación supletoria cuando en esa porción de terreno no hay finca, folio y libro, es decir, no está catastrado, no hay una identificación. Por eso es que el juez verifica que en esa porción de terreno no exista finca, folio y libro, no exista un propietario, porque por eso es que en los planos, por aquí creo que hay un ingeniero, los planos los identificamos con azimut, con grados, ¿verdad? Entonces, es imposible replicar 1 centímetro en el mapa, ¿verdad? En los planos, sí. Eso es irreemplazable, ¿verdad? Entonces, este proceso es muy bonito, es muy largo, ¿verdad? Y tiende a ser oneroso, porque sí deben recurrirse a muchos aspectos, no solo de la posesión, sino que también a los colindantes, ¿verdad? Y era lo que les mencionaba, que dependiendo de la ubicación de la finca, puede ponerse un poco con un grado de complejidad por los dictámenes que se puedan pedir, ¿verdad? Entonces, en este caso del área municipal, yo consideraría que es un trámite ante la municipalidad para que la municipalidad escriture, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para que ustedes tengan claridad en la titulación supletoria es eso. Cuando una propiedad, cuando una finca está en calidad de posesión, entonces nosotros iniciamos un proceso de titulación supletoria. Vamos a ver lo que dice la ley. Artículo 1 de la titulación supletoria. El poseedor de bienes inmuebles que carezca del título inscribible en el registro de la propiedad podrá solicitar su titulación supletoria ante el juez de primera instancia del ramo civil. El interesado deberá probar la posesión legítima, continua, pacífica, pública, de buena fe y en nombre propio, durante un periodo no menor de 10 años, pudiendo agregar la de sus antecesores, siempre que reúna los mismos requisitos. ¿En qué caso? En el caso, por ejemplo, don Juan López le compró la posesión al antiguo poseedor. Entonces, el antiguo poseedor tenía un justo título en donde decía que él era legítimo poseedor y ese documento datará de 30 años atrás. Pero el día de hoy, don Juan va a hacer una compraventa. Entonces, se hace la compraventa de los derechos de posesión. Entonces, se le agrega este documento de compraventa adicional, el título con el que acreditaba la posesión don Juan López, digamos. Entonces, esta compraventa de posesión la adjuntamos porque el nuevo poseedor de esta propiedad es el que va a iniciar un proceso de titulación supletoria. Por eso la ley dice, pudiendo agregar la de sus antecesores. Entonces, por ejemplo, el día de hoy la compré, yo no necesito esperar 10 años porque ya don Juan me presentó un título que data de 10, 20, 30 años atrás, ¿verdad? Ahora, si el documento, digamos, no cumple con los requisitos, no le da trámite el juez de primera instancia. Artículo 3 dice, el artículo 2 dice que solo los guatemaltecos pueden obtener la titulación supletoria de bienes inmuebles. Entonces, esto es muy importante. Yo sí necesito que le den lectura a la ley. Es muy chiquitita, son únicamente 20 artículos, dice. Vamos a ver. Dice,
queda el artículo 2. Solo los guatemaltecos naturales pueden obtener titulación supletoria de bienes inmuebles. Si se trata de personas jurídicas, estas deberán estar integradas en la mayoría o totalmente por guatemaltecos, circunstancia que deberá aprobarse fehacientemente al formular la solicitud respectiva. Puede ser, por ejemplo, alguna cooperativa. Artículo 3. Queda expresamente prohibida la titulación supletoria. Y aquí viene como esa facultad que tenía esta ley para no permitir que las personas se hicieran digamos, de ocupar propiedades con extensiones sumamente grandes, ¿verdad? Por lo que había pasado anteriormente y que se reguló a través del decreto 900, temporalmente, pero hubo una regularización temporal, digámoslo así. Dice, bienes inmuebles mayores de 45.125 hectáreas, es decir, una caballería, que eso equivale a 10,000 metros. Y por aquí hay un ingeniero y no estoy dando el dato exacto, por favor me corrige. B, bienes inmuebles situados en la franja transversal del norte y cualquiera de las zonas de desarrollo agrario a que se refiere el decreto 6070 del Congreso, conforme sus reglamentos y normativas primitivas. El Instituto Nacional de Transformación Agraria resolverá el otorgamiento de títulos en las áreas a que se refiere esa literal. Es otro tipo de tierras y esta también la vamos a ver en una clase posterior. Se exceptúan de esta disposición las fracciones no mayores de 5,000 metros cuadrados que se encuentren comprendidas dentro de los límites urbanos de una población, siempre que no afecten las zonas de desarrollo agrario. C. Bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado. Y D. Los excesos de las propiedades rústicas o urbanas. Entonces, estas son lo que queda expresamente prohibido. Artículo 4. Una persona, eso no lo tengo en la presentación, el artículo 4, una persona no podrá titular supletoriamente terrenos colindantes si el propósito es alterar la superficie, la extensión superficial máxima. Quiere decir, por eso es que en un proceso llaman a los colindantes. Entonces, porque no se puede titular si lo que se quiere es hacer su propiedad más grande. Muy bien. En el artículo 5 ustedes van a encontrar los requisitos que debe contener la declaración del solicitante. Descripción del inmueble indicando el nombre y dirección si la tuviera. Ubicación con indicaciones de aldea, municipio o departamento. Su extensión. Mire, licenciado Juan Carlos, yo creo que lo pueden encontrar en internet, ley de titulación supletoria. Y yo pues la tengo, yo como soy todavía de la vieja escuela, a mí me gustan todas las leyes impresas porque las puedo anotar. Vamos a ver si la encuentran en ley de titulación supletoria. Si la pueden encontrar ustedes en... Sí, la encuentran. Yo la busqué ahorita en mi celular y sí está. La pueden googlear. Ley de titulación supletoria. Y para que tengan acceso ahora mismo. Bueno, ahí se las mandé al chat. Bueno, entonces dice, nombres y apellidos de los lindantes actuales, especificando los linderos y medidas lineales, servidumbres activas y pasivas, edificaciones, cultivos y cualquier otro detalle que lo haga perfectamente determinable. Nombres y apellidos de las personas de quien se adquirió la posesión, fecha y modo de adquisición, acompañando los documentos que justifiquen haberlos, el tiempo que el solicitante y sus antecesores hayan poseído el inmueble, la declaración acerca de si sobre el mismo ha existido litigio, limitación o una cuestión pendiente. Entonces, el asunto es que como uno de los requisitos para
para la usucapión, que la usucapión es haber tenido la propiedad en forma legítima, pública, pacífica y continua por más de 10 años, por un tiempo no menor de 10 años. La usucapión es prácticamente la facultad que se da para obtener el justo título. El justo título es lo que se necesita para iniciar la titulación supletoria. Bueno, tenemos en el artículo 9, vamos a ver, ustedes van a leer el artículo 6, 7, 8 y yo me voy hasta el 9. La persona que se considere afectada por las diligencias de la titulación supletoria podrá presentarse al tribunal oponiéndose. Y esta también puede presentarse inclusive después que el juez haya declarado la posesión y que esté inscrito en el registro de la propiedad como legítimo poseedor. Por eso es que la ley nos da ese lapso de 10 años para que la persona que considere que su derecho ha sido violentado pueda apersonarse a un proceso. En este caso, el juez suspenderá el trámite si fuera el trámite en proceso y poniendo la razón en el asunto, solicitará que las partes acudan en la vía ordinaria en un término de 30 días. Terminada la controversia, podrá proseguirse las diligencias siempre que el fallo sea favorable al solicitante, incorporándose al expediente copia certificada del mismo. Concluidas las diligencias, el juez dará audiencia por 8 días al representante del Ministerio Público. Aquí como hubo una modificación en donde algunas actuaciones ya no le competen al Ministerio Público en 1997, actualmente es la Procuraduría General de la Nación. En este tipo de leyes, por ser tan antiguas, cuando ustedes lean Ministerio Público, se refiere a la Procuraduría General de la Nación, que es el representante legal de Guatemala. Y con su contestación o sin ella, dictará resolución en la que aprobará o improbará la titulación supletoria. Contra el auto procede el recurso de apelación. El auto probatorio de las diligencias deberá contener los requisitos que señala la ley del organismo judicial para las resoluciones judiciales. Entonces, el auto tenemos el artículo 14. Mientras no hayan transcurrido los 10 años a que se refiere el artículo 637 del Código Civil, las diligencias de titulación supletoria podrán revisarse, ya sea instancia o parte del interesado, aquí dice Ministerio Público, entiéndase PGN. La revisión se tramitará por el procedimiento de los incidentes y tendrá por objeto comprobar si en la tramitación de las diligencias de titulación supletoria se cumplieron los requisitos establecidos por la ley. El artículo 14 es ese freno que nos da a que tenemos que estar, si la persona tituló, como notarios tenemos que estar pendientes, o como abogados en este caso, debemos estar pendientes de que transcurridos 10 años hacemos nosotros la solicitud al registro de la propiedad para que ya no tenga ningún problema. Y si lo contratan a usted para verificar que esta persona tituló, pero todavía se encuentra dentro de ese periodo de 10 años, que para que se tramite por la vía de los incidentes una inconformidad, ¿verdad? Entonces, para que se suspenda y se interrumpe el plazo de la inscripción de 10 años mientras que procedan los incidentes. Muy bien, entonces, este es la ley de titulación supletoria. Es pequeña, pero para ir como aterrizando al tema, y ya entendimos que el tema de la titulación supletoria la intención es registrar un bien que se encuentra en posesión y que se convierta en propiedad, ¿verdad? Porque no es lo mismo. Entonces, cuando ustedes revisen, por ejemplo, certificaciones del registro de la propiedad, tienen que verificar que aunque tenga finca, pueblo y libro, sea la calidad propietario. Porque si ustedes van a realizar una compraventa en posesión, se debe advertir a la persona que está comprando el riesgo que existe, que dentro de ese lapso pueden interponer un incidente y él pues va a perder sus derechos, ¿verdad? Que le pudieran corresponder. Licenciada Lucy. Buenos días a todos. Me pareció escuchar que la titulación supletoria se puede hacer siempre y cuando el terreno a adquirir no sea para ampliar su propiedad. ¿Me podría...? No, por ejemplo, usted tiene una propiedad a la par y un terreno en posesión.
Entonces, la idea de la ley de titulación supletoria es que el que va a hacer su proceso de posesión de este terreno no tenga colindantes, digamos, que extender su propiedad, ¿verdad? Por ejemplo, esta posesión usted la ha ocupado en forma pública, pacífica y continua por 10 años, solo esta puede titular, pero no esta ya no, porque usted ya tiene la titularidad de propiedad. Estamos hablando de las posesiones. Por ejemplo, si usted quiere ser posesionaria de este límite de terreno y también del que colinda, la ley no se lo permite, le permite solo un área. Muy bien, gracias. Muy bien, y esto pasa, por ejemplo, cuando hay excesos de terreno. Por ejemplo, yo tengo este terreno, en el registro de la propiedad físicamente tengo esto. En el registro de la propiedad yo tengo anotado solo esta parte, ¿sí? Pero no tengo registro de esto, porque en el registro de la propiedad me aparecen, por ejemplo, 400 metros, pero yo en realidad poseo 800 metros. Entonces, por este exceso, yo puedo hacer una titulación supletoria, porque voy a tener la declaración jurada de este vecino, de este vecino, de este vecino, que yo siempre he estado en este lugar. Y esto sucede cuando hay excesos de propiedad, que no se puede hacer una rectificación de área, sino lo que procede es una titulación supletoria. Buenos días. Buenos días. Tengo una duda respecto no sé si es en esta ley donde hoy por hoy el Fondo de Tierras tiene algún papel que jugar, porque he conocido un caso donde tenían posesión, pero no tenían, y luego heredaron, digamos, ¿verdad? Y justo el año pasado les dieron los títulos, pero ellos dicen que es por el Fondo de Tierras y es en un terreno a orilla de calle, que era lo que conocemos como, o que comúnmente, ¿verdad? No sé si es lo correcto, le decimos posesión o usurpación. No sé si entra en esa figura, entra en esta ley, y si es el Fondo de Tierras que hoy por hoy en la actualidad está vinculado a esta legislación. Muchas gracias, licenciada. Sí, en el caso del Fondo de Tierras, que también lo vamos a ver más adelante en una clase, vamos a estudiar la ley y su reglamento, es otro procedimiento que la ley contempló, porque la finalidad digamos, la vocación de las propiedades es diferente. Entonces, si es el proceso por el medio del Fondo de Tierras, es otro procedimiento, digamos, no aplicaría la titulación supletoria, sí. Entonces, en este caso, muchas propiedades, o sea, son escrituradas a través del Fondo de Tierras, que la vocación para la que el Fondo de Tierras da la propiedad es distinta, digamos, es otra naturaleza. Entonces, si la da Fontierras, ya no aplica la titulación supletoria, ¿sí? Bueno, entonces, solo por el tema del tiempo, si ustedes pueden leer el tema del repartimiento, el repartimiento fue el proceso en donde los reyes de España consideraron otorgar las propiedades a los colonizadores. El caso es que cuando vienen así muy brevemente, cuando los reyes de España dan la facultad a los colonizadores, les ofrecían grandes extensiones de tierra. Y entonces estas propiedades de tierra eran tituladas a través de decretos donde el rey ponía sello en esos títulos, y esos títulos daban la facultad para que estos que posteriormente se convirtieron en terratenientes fueran, digamos, los propietarios de estas extensiones de tierra. Lo particular en el repartimiento que los reyes dieron esto como un premio y una remuneración con la condición de que se subieran a los barcos y vinieran a colonizar. Es decir, él, sabiendo que estas tierras, ya tenía conocimiento que en estas tierras existían pueblos mayas, él ofrecía de que las personas españoles que se vinieran a Guatemala o a esta área del continente, ellos solo con el hecho de venir y colonizar ya tenían ese derecho de propiedad. Entonces, es importante para la historia de Guatemala porque los primeros colonizadores contaban con el aval del rey de España y les otorgaba las propiedades de tierras en las que la corona de española no tenía el derecho.
de otorgarlas. Entonces, así se fue dando en la historia de Guatemala. Por eso es que cuando los descendientes, digamos, de estos colonizadores que eran españoles, pero ya nacidos en Guatemala, consideraban que tenían el derecho exclusivo de tener la propiedad y de dirigir a Guatemala. Y es como la historia nos cuenta que cuando vienen los peninsulares de España y España manda directamente a españoles crecidos y nacidos en España y mandan a gobernar a Guatemala, encuentran un choque con los hijos, con los españoles, hijos de españoles, pero crecidos y nacidos en Guatemala, contra los peninsulares que habían nacido en España y crecido en España y solo los habían mandado a dirigir, digamos, la administración del Reino de Guatemala. Entonces, el repartimiento es un tema muy extenso, pero en realidad esta es la parte en donde podemos ver, donde da origen a la, digamos, a la forma tan irracional de repartir tierras, ¿verdad? Y de esa cuenta es por ello que actualmente todavía tenemos problemas con las titulaciones de propiedades, ¿verdad? Porque seguimos arrastrando de alguna manera la forma en que a un inicio se dio la repartición de las propiedades o de la tierra en Guatemala. Muy bien, por cuestión de tiempo voy a dejar mi clase hasta acá. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. Voy a... Maestra, disculpe si yo tengo una duda. Mi nombre es Mayra. En el caso de la titulación supletoria, o sea, nunca llega a haber una escritura como tal, entonces. Sí, lo que no hay escritura, sino lo que hay es una sentencia del juez de primera instancia, y esa sentencia es la que se inscribe en el registro de la propiedad. Ah, ok, o sea, sí procede la inscripción en el registro de la propiedad, o sea, sí llega a ser escritura. Sí, no, llega a ser un título registrable, no es escritura pública. Entonces, esa sentencia le da la facultad de tener finca, folio y libro en el registro de la propiedad a través de una titulación supletoria. Entonces, era lo que yo les decía, que solo va a tener registro de posesión. Hay que esperar 10 años para solicitar al registro de la propiedad que se inscriba como propiedad. Ah, ya, pero después de los 10 años sí es un título de propiedad. Ya, después de los 10 años inscrito en el registro de la propiedad, es correcto. Gracias, maestra. Muy bien, a la orden. Bueno, ¿y alguien más por ahí? Licenciada Mayra. No, sí, por favor. Solo con una consulta, mi estimada, en lo que hay que, para que no ¿cómo le explico? Es que yo soy nueva en esto, ¿verdad? Dígalo como lo piensa. Usted mencionaba el término de régimen catastrófico, ¿verdad? Que ¿Catastral? Catastral, perdón. Ok. ¿Y en qué otros lugares debe de estar los terrenos para que esté todo en orden? Inscrito, muy bien. Para que exista un registro catastral puede recurrir al Registro General de la Propiedad de la Zona Central o al segundo registro de Quetzaltenango, dependiendo de la ubicación del departamento. Hay unos que se encuentran registrados en el segundo registro del registro de la propiedad, o depende de la ubicación de los departamentos en el registro de la propiedad de la zona central. También se deben registrar en DICABI, que es adscrito a Finanzas Públicas, la Dirección de Bienes Inmuebles de Finanzas Públicas, y en las municipalidades de la circunscripción. Entonces, se registra en el registro de la propiedad y posteriormente se manda aviso a DICABI y a las municipalidades para que tengan la información del registro de la propiedad. Gracias. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho su atención. Que tengan feliz día.